así que me siento en casa en esta exposición que me pidió y me dio el honor el doctor Jorge de dar, y de dar una visión de conjunto cuál es propiamente la actividad que tiene Cruzada. Y para eso a mí me parece muy importante dar como que los presupuestos para entender bien el rol que tiene Cruzada en el panorama nacional y más específicamente Medellín, porque si bien que Cruzada tiene mucha actividad y una red en todo el país, a nosotros nos gusta Medellín, porque es que Medellín tiene personalidad, tiene carácter, tiene empuje. Antioquia es la que siempre ha manejado y ha liderado y ha tenido un papel protagónico en Colombia y no lo podemos perder. Entonces, ¿cómo es que entra Cruzada en el contexto de la multiplicidad de, digamos, de pensamientos, de actividades como esta tan importante del Sanedrín? Un título que muestra también ya propiamente el liderazgo al cual están llamados y que de hecho ya lo tienen, porque el doctor Héctor es de vieja raigambre de política y por lo tanto de grande trayectoria también en el lado del magisterio. No concrete mucho, que entonces Cristina me saca el llavero. Exactamente, no, contigo también nos hemos visto en varias ocasiones, y el doctor Jorge, un grande articulador y un grande país. Entonces yo creo que vale la pena ponernos en contexto. Nosotros tenemos un país que es tomado realmente por la subversión, las guardias populares ya están tomando su papel, el ELN dice que entra en acuerdo bilateral, pero ya ha violado en pocos días 6 veces el acuerdo bilateral. Entonces ustedes ven que en el fondo es un país que todo el mundo sabe ya está siendo tomado por la delincuencia en nombre de la paz total. La paz total ha multiplicado, y yo no traje estadísticas aquí, pero esas estadísticas están muy en el público, ha multiplicado la inseguridad en el país y la violencia, ¿cierto? Eso es un hecho. Entonces, nosotros siempre decimos, estamos a tiempo de actuar. Bueno, en cualquier momento es tiempo de actuar, pero digamos que aún es tiempo, no, es que ya fuimos tomados. O sea, ya se entró el elefante adentro. El problema es cómo sacarlo. Cuando el elefante entra es muy difícil sacarlo. Ese es el problema. Entonces, Colombia es muy importante en el panorama iberoamericano para el Foro de San Pablo, porque quieren hacer de Colombia un paradigma de una nueva versión de un postcomunismo marxista, una revolución cultural que Petro siempre ha insistido mucho en llamar un ecoindigenismo, ¿cierto? Un ecoindigenismo que en el fondo pues rompería con todo nuestro ordenamiento jurídico, nuestra economía, nuestras costumbres, sería otro paradigma, otra visión de ver las cosas. María Fernanda Cabal ha sido la más valiente de las senadoras. Ella se refiere a la nueva religión del Estado, el ecoindigenismo. Interesante, ¿no? Entonces vemos para Cruzada existe una multiplicidad de crisis, existe una crisis política, una crisis económica, una crisis social, pero todas ellas son aspectos de una sola crisis que yo podría decir que es una crisis moral, porque el comunismo, más que un problema de orden político o de una fórmula económica, ella es una filosofía que concibe una concepción del universo muy diferente de aquella que dio identidad a nuestra querida patria Colombia. Y por lo tanto, aquí entra un problema de que si nosotros no resolvemos el punto en la raíz, nosotros nunca vamos a tener una solución real. Y aquí existe, digamos, una pluralidad de iniciativas patrióticas en todo sentido. Me hago referencia al Observatorio Jurídico
por la democracia, una iniciativa muy buena que desde un punto de vista jurídico es extraordinaria para defender la democracia en el país, pero está el Sanedrín, están tantos otros movimientos que si nosotros tomamos con madurez aquí en Antioquia, eso podría dar una potencia espectacular si entendemos aquello de la pluralidad de las iniciativas patrióticas, ¿cierto? Una suma inteligente de todas las posiciones, damos una fuerza enorme si nosotros nos unimos en un escenario común, pero respetando los diferentes puntos de vista. Entonces, algunos pretenden ver la situación del petrismo, del gobierno comunista actual, como un problema de orden económico, porque ellos están enfocados desde ese punto de vista. Otros lo quieren ver desde el punto de vista jurídico y otros desde el punto de vista político o social, ¿cierto? Si cada uno se queda en ese aspecto, nosotros tendríamos hay una palabra en francés que no sé cuál, bueno, sí, bornesismo, la palabra en castellano sería parcialización, seríamos muy... parcializados. Y más que parcializados, como... O sea, limitados de vistas, obstinados, sí, seríamos muy obstinados y en ese sentido perderíamos una gran potencialidad, ¿cierto? Yo creo que Cruzada sí pretende ver que hay una vocación patriótica en cada uno de los movimientos nuestros y cada uno tiene su papel, ¿cierto? Pero debemos buscar el denominador común. Ese denominador común, los paisas sí somos muy hechos para eso y sabemos siempre y cuando haya buena voluntad y haya madurez. Sin madurez no hay nada. Entonces, en ese sentido, se encaja la visión de Cruzada. Cruzada no tiene una fórmula económica, no tiene una fórmula política, porque además es un movimiento apartidista, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas grandes batallas que tuvimos en el plebiscito por el no, todo eso? Siempre nosotros hacíamos, digamos, insistíamos en nuestra posición apartidista, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la posición de Cruzada? Ella es sobre todo un referente, y el referente nuestro es que nosotros concebimos la derecha no como una derecha económica o política, aunque respetamos y aplaudimos, vemos el papel de ellas, es sobre la derecha para nosotros es sobre todo la defensa de la civilización cristiana, la defensa de un ordenamiento jurídico que parte de eso, de un ordenamiento económico que parte de la libre empresa, etcétera, etcétera, de un ordenamiento social que parte de la defensa de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros concebimos que debe haber una coalición, pero esa coalición tiene que ser en el respeto mutuo de las diversas, de la pluralidad de posiciones, porque hacer una amalgama de todas ellas es una estupidez, ¿cierto? Hay escenarios en los que nosotros nos unimos, vamos a hablar, por ejemplo, de las marchas, es un escenario común, es un denominador común, ahí nos presentamos todos, mostramos cómo Antioquia es una, todo eso, pero no necesariamente es que cada uno de nosotros va a seguir los mismos lineamientos, cada movimiento tiene su propia índole. Usted sabe, doctor Martín, yo gusto mucho de participar de las reuniones de CONANCO, que es una alianza cívica y de reservas, ¿cierto? Y nos encanta porque ellos tienen una posición muy vertical y todo eso, ¿cierto? Pero usted ve que es a modo de una afinidad en la pluralidad de posiciones, ¿no? No, para nosotros pensar que limitar la derecha a un campo jurídico o un campo económico sería una esterilidad, nos condenamos a una esterilidad en materia de una acción de auténtica derecha. Es lo que pasó con la derecha desde el año 1964, cuando John F. Kennedy visitó Berlín y dio el famoso discurso frente al muro de Berlín, y en que él decía que Estados Unidos era contra el comunismo por el hecho de que el comunismo era contra la democracia. ¿Solo? Entonces ahí ya había una
circunscripción de la derecha. Entonces, cuando la democracia, con fraudes o sin fraudes, comienza a ganar las elecciones, esta misma derecha de Kennedy americana se vio en la obligación de aceptar y reconocer la legitimidad política de una filosofía que había abrumado a Occidente, ¿no? Bueno, eso a modo de una introducción me parecía que era importante. Entonces, en ese plano, la TFP cruzada quiere actuar como un referente en la opinión pública. Y ella, toda la acción que ha hecho ha sido muy en ese sentido. Me pide el doctor Jorge un resumen y yo vi así coloquialmente unos 8 puntos de lo que hemos hecho más importante. El primero es que comenzamos con una campaña hace un año justo en el aeropuerto El Dorado, porque el OPAIN había retirado la capilla católica, ¿cierto? En nombre de que este era un estado laico, etcétera, etcétera, nos estaba quitando un derecho. Nosotros hicimos plantones que fueron muy contundentes y que tuvieron un impacto muy grande en la opinión pública, que fue seguido con un derecho de petición a OPAIN y a la alcaldía de Bogotá. La respuesta de ellos fue, no, eso es de ellos, no, eso es de ellos. Ahí vimos la debilidad de la posición de ellos. La respuesta, después de hablar con el obispo de Fontibón, fue que OPAIN devolvía la capilla hasta con más garantías y derechos para los católicos y con el reconocimiento de que era una capilla católica. Y ese sentido es muy interesante porque se veía que había detrás de una posición que parecía no existir una grande fuerza que era el pensamiento católico, simplemente que era huérfano y que nadie lo interpretaba. Porque detrás de la campaña promovida por nosotros se movió el país entero, ¿no? Entonces yo no sabía que un plantón en el aeropuerto El Dorado iba a tener una repercusión tan grande. Por otro lado, nosotros hemos participado de las marchas. Comenzamos porque nos pidieron participar, han sido como 6 marchas multitudinarias, porque las marchas en Medellín siempre han sido las mejores del país. A pesar de la población de Bogotá, nosotros siempre las hemos avasallado, mucho más, ¿cierto? Nosotros participamos con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Eso algunos decían, pero es una marcha de orden político, y yo hasta en cierto sentido titubeé para la segunda, y ahí fueron varios movimientos que me dijeron, de ninguna manera, doctor Escobar, usted va a dejar de llevar la imagen, y casi que fuimos obligados a siempre llevar la imagen de Fátima. Había algo por el cual la gente quería saber relacionar, que había en la causa anticomunista un sentido también religioso y no solamente político, económico, social, etcétera, etcétera. Y eso nos gustó mucho. Y de hecho yo vi que había un grande público que siempre rodea la imagen. Ustedes han visto fotos o han estado en las marchas y realmente se volvió un poquito como que propio de la marcha, una marcha en que no participamos. No, un ingrediente más. ¿Cómo? Que no un ingrediente más. Sino un ingrediente más sin avasallar los otros, porque es que en Antioquia todos cabemos. Eso es una cosa muy interesante. Y entonces, en una no participamos. Usted no se imagina, doctor Martín, cómo nos regañaron por no haber estado en esa marcha. Hombre, eso nos dio mucho gusto porque veíamos que había gente que nos quería. Gente que veía que era necesaria también nuestra presencia, también. Y además se sumaron los marianos, que eran un elemento adicional que les daba las fortalezas. Sí, señor. El grupo conservador mariano, y yo soy muy cercano a ellos también. Ah, sí, qué bueno, excelente. El Miguel López Aristizable, el parlamentario mariano. Ve que lo felicito, doctor Martín. Bueno, hasta de la curia nos llegaron a veces, hombre, mejor no colocar la imagen. Pero cuando vieron tal presión, se callaron. Ya dejaron así, bueno, déjate así nomás. Y ya dejaron la cosa así, ¿cierto? Entonces, eso también ha marcado y ha sido una colaboración en el sentido de acción de influencia en la opinión pública para marcar una reconquista de la Colombia en las legítimas raíces.
Tercera cosa, fue en febrero, la marcha de los feministas, ya ni me acuerdo bien. El 8 de marzo. 8 de marzo. Día de la Mujer, Ese día nosotros supimos por inteligencia, porque tenemos muchos amigos en inteligencia y todo eso, entonces que ellos tenían un plan de incendiar la iglesia de San Ignacio. Resulta que en esa iglesia de San Ignacio hubo un hecho que fue un show de hace unos 4 años atrás, de una mujer que fue y se confesó con el padre, le dijo, yo aborté, padre. Entonces el padre le dijo, bueno, tú sabes que eso es un pecado, eso es un crimen, etcétera, etcétera. Entonces que ella salió rasgándose las vestiduras diciendo, ve, aquí no tenemos cabida en la iglesia, porque entonces falta de derechos, el cuerpo es mío, etcétera, etcétera. Pero fue un show hasta mal hecho, o sea, no les caló mucho. La idea es que ellos colocaron la iglesia de San Ignacio como el emblema del antifeminismo. Y para el 8 de marzo querían incendiar la iglesia. Nosotros fuimos, hicimos unas 3 barreras, ¿no? 3 anillos de defensa, ¿no? Y pues fue una batalla toda no hubo, digamos, nada violento, pero fue toda en materia de argumentos, de eslogans, etcétera, etcétera. Y ellos pasaron como que agrediendo así, eran como unos 80, ¿no? Feministas, y pues como todas nuestras acciones son cívicas y legales, pasaron y los dejamos pasar, a ellas ni se les tocó, o sea, no, porque el respeto debe primar en todas las cosas. Ellas ahora tantas pararon, como que no les dio resultado, y ahí se volvieron a gritarnos y todo eso. Y nosotros respondimos con un cantico, ¿no? Tolerancia, tolerancia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es para el pecado, eso es para el pecado, para nosotros no, es la persecución. Ellas se quedaron así, pero... Y lo importante es lo siguiente, es que ellas querían entrar a atear fuego. Y no pudieron porque encontraron la barrera nuestra y una barrera de eslogans. La batalla era de argumentos. Y cuando hay argumentos en el feminismo, con el permiso de las damas, ellas quedan viendo chispero porque no tienen buen fundamento doctrinario. Entonces, pues se fueron y al final hicieron un show, querían desvestirse ahí en el público, como para crear una situación. Hasta que vino un tipo les dice, vení, no hay clima para esto, vení, vámonos. Y se fueron. Pero en todo caso uno nota lo siguiente, quedaba claro que había público que salvaguardaba los derechos de la iglesia. Todo eso hay una relación muy profunda con Petro, porque Petro no hay que verlo desde el punto de vista económico-político, él sobre todo es una revolución cultural, ¿no? Por eso es que él es el gran abanderado de la LGTBIQ+, etcétera, etcétera, y de todo eso. Bueno, después nosotros tuvimos el gusto de participar mucho de los planteamientos del Observatorio Jurídico, del planteamiento de varios de ustedes, que nos gustó mucho, y el doctor Martín fue uno de esos promotores del juicio político a Petro. Yo he hablado por acá, porque no he hablado mucho pues, en el Sanedrín, pero casualmente me contacto mucho con el doctor Abuchaibi. El doctor Abuchaibi ya tomó la iniciativa de dar la denuncia, de establecer, de protocolizar la denuncia. ¿Denuncia o demanda? Yo ya no sé bien, ¿por qué juicio político? ¿Se dice denuncia o demanda? Eso hay que promoverlo ante la Comisión de Acusación. Eso es una demanda. Eso es una demanda. Es una demanda, sí. Entonces, pero la idea fue de todos ustedes, fue del conjunto en que se salió de esas reuniones la idea de que lo mejor que se podía hacer era un juicio político a Petro, porque era en el campo de la ley, y que él tenía que rendir cuentas al país de las ilegalidades que él estaba haciendo, etcétera, etcétera. Y ese juicio político comenzó a tomar cuerpo, a oírse con eslogans cibrados en las marchas, y después de que se planteó lo del doctor Abuchaibi, él hicieron vacío, vinieron las declaraciones de Benedetti, que fueron un escándalo. Ahí entonces el doctor Miguel Uribe, planteó también una demanda de juicio político, creo que también Fico, ¿no? Al final hay como 20 demandas de juicio político ya. Se le va al SAT, que también estaba en una
sí, el abogado Sergio Alzate, Transparencia por Colombia, esta misma, yo tengo una información. Sí, también, excelente. Y entonces significa que eso realmente se vio como la gran opción. Después, ahorita con Nicolás, se corroboró que sí hubo violación de topes, todo eso. El doctor Abu Shaibe, yo le hice una entrevista hace 3 días, salió ayer en el canal nuestro, tenemos un canal en YouTube, y él decía que él estaba muy preocupado porque le parecía a él, es opinión de él, de que Nicolás no va a dar cuenta de las pruebas de lo que él afirmó ante la fiscalía y que puede ser que sea de propósito para vaciar la cosa del juicio político y que es muy peligroso, que había que seguir en la senda de las pruebas hechas, que fueron los mismos reconocimientos del Consejo Nacional Electoral. Ellos reconocieron que se habían violado los topes y por lo tanto a confesión de parte relevo de prueba, ¿cierto? Pero que a él le parecía que podía ser una desviación. Hace el doctor Abu Shaibe, que es muy diferente lo que está pasando ahora a lo que pasó con Samper. En la época de Samper no existía eso de la violación de topes electorales para el evento a juicio de investidura del presidente, ya sí existe esa posibilidad. Le ha hecho esas declaraciones en las novelas completas. Porque también hubo después varias leyes que perfeccionaron el asunto del juicio político, tengo entendido, ¿cierto? O sea, en la época de Samper era muy sumario también el sistema de juicio político, tengo entendido. Y el mismo doctor Abu Shaibe decía que en esa época también desvirtuaron el juicio político porque habían encauzado la cosa como una denuncia de orden penal, que no cabía porque era una cuestión de denuncia política. Y entonces fue fácilmente archivable. Es lo que no hay que caer ahora con el caso de Petro. Eso entonces, pues nosotros realizamos también un foro acá. Hemos realizado ya 2 foros y está en preparación un tercer foro que se realizará en Pereira en el mes de próximo, septiembre, 7 de septiembre, algo así, ¿no? En la línea del juicio político, si es posible, ¿cierto? Y eso le ha dado más empuje a la idea del foro del juicio político. Creo que esto ha sido una contribución en la que COSAD ha tenido también su parte. Por otro lado, en la línea de una crisis moral, religiosa, nosotros tomamos mucho la tesis de que la situación ya se nos salió de la mano y que tiene que haber una intervención de Dios, una intervención a través de la Santísima Virgen, y por eso hemos comenzado a promover el Rosario Público por Colombia. El primer Rosario Público por Colombia fue en el Parque del Poblado en agosto del 2016, cuando 2 o 3 días antes del plebiscito. Era un viernes, el domingo fue el plebiscito y ganó el no. Ahí comenzamos el Rosario Público y ya se han realizado alrededor de unos 500 rosarios públicos. En el último año han sido alrededor de 200. Y nosotros estamos haciendo cada mes alrededor de 15 rosarios públicos en diversas partes del país: Pasto, Cali, Bogotá, Valledupar, Barranquilla, Medellín, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita va a haber en pueblos así como Puerto Tejada, Ipiales, Popayán, etcétera, etcétera. Y ya se han ido creando corrientes en torno a la tesis: solo el rosario puede salvar a Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos retomar el sentido religioso de una lucha, de una filosofía que tiene una connotación de orden moral. Porque el problema aquí es un marxismo cultural. Para nosotros el marxismo parte de una explosión de pasiones desordenadas como la envidia, la moralidad, el ateísmo, que de hecho pues eso ha terminado creando una filosofía que fue el marxismo, el hegeliano, etcétera, etcétera. Y por eso es que también el marxismo quiere destruir la familia. En el orden político y económico no lo van a lograr, como no lo lograron en Rusia, en la Unión Soviética. Es necesario hacer el marxismo cultural, lo que hoy en día se llama el post-marxismo, ¿no? El post-marxismo quiere darle una proeminencia muy fuerte al
LGTBIQ, la ideología de género, el feminismo, etcétera, etcétera, y ahora el indigenismo también, que es en el fondo el fin de todo un ordenamiento jurídico para crear un paradigma medio utópico de una sociedad que no tiene leyes ni tiene ordenamiento jurídico y que aún así en esa anarquía puede desarrollarse tranquilamente, ¿no? Entonces hemos hecho un plantón hace un mes atrás por la familia. Eso fue al frente de la alcaldía de Envigado, en defensa de la familia. La propuesta nuestra para la alcaldía era decir, ustedes financian millonariamente la ideología de género, pero de una manera escandalosa. Por ejemplo, en el parque de Envigado se hacen plantones de queer y de estos LGTBI para promover entre los niños y los jóvenes la ideología de género. Es decir, ellos están en proselitismo. Nosotros decíamos, ¿y qué hay de la familia? ¿Por qué no defienden la familia? ¿Cierto? Y entonces ahí se vinieron los LGTBIQ. Parece que hubo una voz de alarma y se fueron allá a agredirnos, ¿cierto? Fue muy interesante porque ellos parecían que nos estaban acallando, pero es que la violencia no acalla, porque nosotros respondimos con principios, con fundamentos, con una declaración pública en la que nosotros mostrábamos cómo la ideología de género no tenía cabida ni en el campo jurídico, ni en el campo moral, ni en el campo social, digamos, no tenía cabida. Por la brevedad de esta exposición no voy a explicar más acá, pero de todas maneras eso se dio en un estruendo espectacular que a mí me dio risa, pero también preocupación, porque ellos decían que nosotros estábamos discriminándolos. Entonces nosotros fuimos a oír nuestros discursos, en ningún momento nosotros hicimos un ataque personal a nadie, simplemente a favor de la familia y contra una ideología. Y eso no es discriminar, porque en el libre juego, la libertad de expresión, pues hombre, discutir una ideología hace parte del juego de la democracia. Ellos entonces hicieron 2 plantones, en un solo plantón contamos 53 veces las referencias a Luis Fernando Escobar, como que si ese personaje tuviera alguna importancia, y con un tal odio que ahí sí se caracterizó una discriminación. Ellos colocaron una denuncia en la fiscalía y nosotros colocamos la nuestra mostrando la fundamentación. Ahí hubo todo un movimiento en el que muchas corrientes nos visitaron para que paráramos y que quitáramos lo de la fiscalía y que muriésemos la cosa. Ah, pero ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué querían que paráramos la cosa? Es porque ellos veían que estaban sin fundamentación. Nos parece que ese tipo de cosas puede dar para Colombia pues una contribución muy buena de resaltar, destacar los valores, destacar el papel de la familia, de la tradición, de la propiedad y de los valores morales. Yo concluyo. Nosotros estamos seguros que la afirmación de los principios que nosotros promovemos en ese sentido filosófico, moral, religioso, van a marcar los siglos venideros y que todo el debate con relación a Petro, con relación a la situación por la cual está pasando Colombia, va a terminar siendo ventilado también un problema de orden moral muy grande. Entonces es indispensable que se mantenga este referente y que con eso nosotros queremos contribuir en el escenario de los acontecimientos en Colombia para que no prevalezca el comunismo, ¿cierto? Y porque lo que nosotros nos da mucho miedo es que en esas coaliciones peligrosas terminemos nosotros capitulando frente al comunismo, porque la dialéctica comunista es de tal manera que ellos siempre piden un diálogo y una contemporización en un punto medio, la famosa dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, de manera tal a que hoy en día nosotros vemos con preocupación que es el centro izquierda que está tomando el protagonismo para oponerse a Petro. ¿Y dónde está la auténtica derecha? Ya no está siendo vista, está siendo dejada de lado.
El escenario está siendo corrido artificialmente en base a aquella dialéctica que nos puede ser muy peligrosa. Entonces, nosotros siempre promovemos esa coalición, pero en el sentido de que todos tenemos una visión, una versión de ver las cosas y que podemos unirnos, pero sin necesidad de anularnos, ¿cierto? Todos juntos, pero no revueltos. Y a Camboya cayó en el comunismo por un sistema de Pol Pot, anarquista, el Khmer Rouge, terminó con su partido, el ANCAR, tomando el poder. ¿Qué pasaba? Que los camboyanos estaban hartos de tantos atentados, de tanta violencia. Cuando entraron las tropas del Khmer Rouge a Phnom Penh, los recibieron con aplausos. Por fin vino la paz. Al otro día, Phnom Penh desaparecía porque había una orden, un decreto por el cual toda la población de Phnom Penh tenía que salir de la ciudad y repartirse en granjas colectivas en que la economía era a través de un trueque de arroz por azúcar, etcétera, etcétera. Se acababa el papel moneda y fueron 5 millones de muertos. Fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. Ese es el peligro de querer la paz a cualquier costo. Esa paz a cualquier costo no puede ser, y es lo que nosotros decimos, debemos resistir siempre en base a los principios. A veces alguien podrá decir con escepticismo que todo eso es muy bonito y que es un principio simplemente de orden religioso. A estos nosotros siempre les decimos lo siguiente, que los escépticos podrán sonreír, pero la sonrisa de los escépticos jamás podrá detener la marcha victoriosa de los hombres que tienen fe. Y de hecho, si ustedes ven en la historia, siempre, en todo lo que nos registra la historia, siempre hubo un fundamento religioso y la religión siempre tuvo un centro protagónico en la marcha de la historia, y en Colombia también será así. Por eso, digamos, es el papel protagónico, el papel que quiere tener Cruzada en este momento, que es como una derecha católica. O sea, no solamente derecha, sino derecha católica.